esta palabra: consecuencias y peligros de no atender la voz de la palabra de Dios. Como hemos leído, queridos hermanos, en la Escritura, en el versículo 11, dice que se han vuelto tardos para oír. Se han hecho, noten la frase, se han hecho. O sea que en un principio no eran tardos, pero se han vuelto tardos para oír. Por lo tanto, queridos hermanos, todo se hace difícil de explicar. ¿Por qué? Porque toda persona en la Iglesia de Jesucristo que no atiende, que no presta atención, es porque no está valorando, es porque no se está distrayendo, es porque no está dando la debida importancia a lo que está escuchando. Por lo tanto, todo se hace difícil de entender y todo se hace difícil de explicar. No están prestando atención. Las consecuencias, como hemos leído, queridos hermanos, en estos textos, las consecuencias es que están retrasando su desarrollo y les falta capacidad para comprender. Son inmaduros, niños en Cristo, incapaces de discernir entre el bien y el mal. Estas son las consecuencias. Falta de capacidad, falta de comprensión, inmadurez. Y dice, queridos hermanos, como hemos leído, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de no alimento sólido. El retraso, queridos hermanos, es evidente. Ustedes imagínense, queridos hermanos, un niño con 14, 15 años tomando, queridos hermanos, biberón. Pues la verdad que quien lo vea, pues se extraña. Dice, esto no es normal. Esto se sale de lo normal. No es lógico. Pues de la misma manera, queridos hermanos, esto es lo que le está diciendo el escritor de los Hebreos, debiendo ser ya maestros, debiendo de haber comprendido. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor. O sea, tienen que volver, queridos hermanos, a la cartilla, queridos hermanos, de las Escrituras, queridos hermanos, al abecedario del A, E, I, O, U, espiritualmente hablando. Debiendo ser maestros, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y ahora dice, queridos hermanos, la palabra del Señor: todo el que participa de leche es inexperto en la palabra de la justicia. Luego nos lleva, queridos hermanos, a pensar una cosa, y es que una reflexión, queridos hermanos, nos llama Dios a la reflexión a través de esta escritura de los Hebreos, y es que podemos estar mucho tiempo en el culto, muchos años, pero, queridos hermanos, yo digo que ese tiempo, queridos hermanos, sea productivo, que ese tiempo, que pasen los años, queridos hermanos, pero que avancemos en el crecimiento y en el desarrollo del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren el crecimiento? Levanten su mano y griten un poderoso gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Que pase el tiempo, pero que sea productivo. Que pase el tiempo, queridos hermanos, pero que haya fruto. Que pase el tiempo, queridos hermanos, y no sea una pérdida de tiempo, sino que haya en nosotros, queridos hermanos, esa productividad de parte del Señor Jesucristo. Yo quiero ser productivo. ¿Lo quieres ser tú? Amén. ¿Lo quieres ser tú? Amén. ¿Lo quieres ser tú? Amén. Pues entonces, queridos hermanos,
vamos a entender, queridos hermanos, la palabra del Señor. Porque todo el que participa de leche es porque no tiene el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que vemos, queridos hermanos, aquí en la palabra del Señor, algo, queridos hermanos, que es sorprendente. Y es que no solamente está reduciendo su desarrollo espiritual, sino también, queridos hermanos, la comprensión del discernimiento entre el bien y el mal. No son capaces de discernir, no son capaces, queridos hermanos, de evaluar, no son capaces, queridos hermanos, de someter un juicio entre lo bueno y lo malo, porque han desentendido la voz de la palabra de Dios. Son graves, queridos hermanos, y trágicas las consecuencias de no atender a la voz de Dios. Número 1, retraso. Número 2, falta de comprensión y madurez. Dice la palabra del Señor, porque todo el que participa de leche es inexperto, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por la palabra de Dios. Aquí, queridos hermanos, lo que nos está enseñando es una palabra en griego que significa aquidosados, o sea, que tienen, queridos hermanos, falta de comprensión y falta, queridos hermanos, de comprender la verdad que les está enseñando la palabra del Señor. Y dice, queridos hermanos, el texto. Leemos en Hebreos, dice, y hay una advertencia: si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, ¿cuánto no más será la palabra, queridos hermanos, dicha por nuestro Señor Jesucristo? Si, queridos hermanos, la palabra de Moisés, cuando habló, queridos hermanos, durante el desierto, y hablaba, queridos hermanos, y enseñaba la Torá, y enseñaba las Escrituras, queridos hermanos, y hay, queridos hermanos, algo una advertencia, dice, fue firme por medio de ángeles, e incluyendo también a Moisés, incluyendo, queridos hermanos, a otros mensajeros de parte del Señor. Fue firme. ¿Cuánto no más será la palabra, queridos hermanos, siendo anunciada por nuestro Señor Jesucristo? Que no es, queridos hermanos, una palabra dicha, queridos hermanos, por cualquier oráculo, por cualquier profeta. No, es una palabra, queridos hermanos, que ha hablado por su Hijo.